mensaje de hoy, su voz. Así que, ¿qué es la voz? Eso tendríamos que empezar por este punto, ¿qué es la voz? La voz es un sonido que se realiza por medio del aire, por medio de las cuerdas vocales y laringe, cuando es expulsado por los pulmones. Bueno, esa es la voz, ¿no? Cuando el aire se expulsa por medio de la laringe y pasa por las cuerdas vocales, esta es la voz. La voz de cada uno es única, es un registro único. Hay distintas voces, sí, pero la voz es un registro único. Nunca vamos a encontrar en el mundo una voz igual a la otra. Es como que si fueran las huellas digitales de cada uno. La voz es la huella digital de cada uno de nosotros. Es única y nuestra voz va a ser para siempre en este planeta única. Y eso es algo que uno tiene como sello, ¿no? Dios tiene su voz y también la voz de Dios es un sello único, único para el universo, para su omnipotencia, para su magnificencia. Dios tiene una voz y esa voz es para hablar a cada uno individualmente, porque Dios habla individualmente a cada uno de nosotros. Y Él nos quiere decir algo por medio de su voz. Pero ¿cuál es su voz? Lo que tenemos que comprender cuál es su voz. Su voz está en la escritura, Él dejó ese sello ya puesto, esa huella digital para nosotros. Y Él habla a través de esta voz. Y vamos a ir viendo algunos puntos de cómo Dios, diríamos, habla por medio de su voz y lo que Él hace a través de su voz. Y vamos a estar trabajando estos puntos que te voy a estar dando para que vos puedas ir pensando y viendo cómo Dios se mueve por medio de su voz y cómo Él habla a nosotros y cómo Él se dirige a nosotros. Y eso es algo que es realmente importante que podamos comprender, la necesidad de comprender, entender y ver cómo Dios se manifiesta a través de su voz, ¿no? Es una sustancia muy necesaria para el cristiano, saber encontrar la voz de Dios y conectarse a ella. Y por ahí muchos creemos que la voz va a venir un ángel, va a venir Él, se nos va a presentar como le pasó a Moisés en la zarza. Pero, pero Dios ha llegado a un nivel mayor, digamos, con nosotros. Nos dejó una voz confirmada, una huella digital confirmada, que es la escritura. ¿Por qué? Porque Él necesita que el ser humano no sea cambiante, ¿no? Porque el ser humano no sea cambiante, sino que Él dejó algo estable, para que nadie te engañe y nadie nos engañe, sino que esta es su voz, para que las emociones, los sentimientos, no nos engañen, sino saber que esta es la voz de Dios, que es la escritura, es la palabra de Dios, ¿no? Sin ningún cambio, la palabra de Dios no muta, la palabra de Dios es siempre tal cual es. Sus promesas son fieles y Él no cambia, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Dios sigue siendo el mismo. Entonces tenemos que adecuarnos a esta forma como Dios trabaja con nosotros. Vamos a estar abriendo el libro en Éxodo, el versículo sería en Éxodo 3, Éxodo 3, 4 y 5, yo voy a estar leyendo ahí para poder introducirme en el mensaje. Y dice lo siguiente: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Primer punto que quiero compartir. Ustedes pueden ver cómo Dios le habló a Moisés. Pero primer punto esencial que podemos ver, Dios le habló por medio de su nombre. Dios le dijo: Moisés, Moisés. Digamos, Dios conoce quién eres. Dios te conoce. Dios nos conoce. Digamos, no es que Dios te va a llamar y no va a saber cuál es tu nombre, o por magia se olvidó. No, Dios no se olvida de los nombres de ninguno de nosotros. Dios sabe cómo te llamas con nombre y apellido. Entonces, primer punto, Dios te va a llamar por medio de tu nombre. Dios no es un Dios olvidadizo. Dios se acuerda de ti. Dios sabe que tú necesitas escuchar su voz.
Cuando Él te habla en la Escritura, te habla primeramente a vos, te está hablando a ti a través de la Escritura. No le está hablando al de al lado o a tu hermano que está viviendo un poco lejos ahora porque estamos medio separados por esto del COVID. No, Dios te está hablando a ti. Él quiere que vos escuches su voz. Él te va a decir, Pedrito, Juancito, esto es lo que yo quiero hablarte a través de la Escritura. Él te va revelando el texto, Él te va guiando en el texto, pero Él te va a hablar a ti. Cuando uno por ahí empieza a leer y a ver el Evangelio, muchas veces, uy, qué bueno sería esto para tal hermano, qué bueno sería esto para tal otro. Nosotros tendríamos que ver muchas veces que primero es para nosotros. Primero me está hablando a mí, me está queriendo decir algo a mí. Lo que Dios te diga para algún hermano, Dios te lo confirmará, primeramente. Muchas veces creemos que somos como dignos de juzgar y de decir, bueno, este hermano necesita esto, aquel hermano necesita aquel versículo. Eso es una responsabilidad muy grande, hay que tener mucho cuidado con eso. Primeramente, si Dios te habló algo con un hermano, sería bueno que lo hables con el pastor antes de decírselo. Es lo de mejor consideración, porque después vienen peleas, entonces te diría que no lo hagas. Pero primeramente acordate, Dios te está hablando a ti. Dios quiere decirte algo a través de su palabra. Y te lo va a decir con nombre y apellido. Dios no va a andar con vueltas, no va a decir, bueno, a ver si me acuerdo el nombre. No, Dios te va a decir a ti, te tengo un mensaje. Dios te dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Dios te lo está diciendo a ti, que Jehová es tu pastor y nada te faltará. No tenemos que irnos de los versículos y relacionarlos. No me habla a mí, te está hablando a ti. Te está confirmando una promesa a ti. Dios tiene muchas promesas en tu nombre para ti. Y no le cambies el nombre. No le cambies el nombre. Dile, es para mí. Dios quiere hacer algo a través de mí. Dios se va a acordar con nombre y apellido de mí. Porque ese es tu Dios. Dios no se olvida de ti. Dios te tiene localizado y Él te va a hablar a través de su voz. Y va a salir esa voz tan dulce, tan agradable, tan amorosa, para todos aquellos que han decidido seguirle, que han decidido caminar con Él. Y Él te va a comunicar a ti, pero con nombre y apellido te va a decir. Y te va a decir, te da un versículo muy lindo que es Juan 3:16, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios te amó, a ti te amó, con nombre y apellido. Yo no sé tu nombre y apellido, pero Dios lo sabe. Dios, si vos me escuchás, Él lo sabe. Si vos escuchás a quien escuchás, Dios sabe a quién escuchar. A Dios no se le escapa nada. Entonces, escuchemos a Dios. Dejemos que Dios nos hable, porque Él se acuerda de ti. Él te tiene en memoria por nombre y apellido. Sigamos adelante, hermano. Segundo punto, el primer punto, perdón, no lo dije. Primer punto, Dios te llama por nombre. Primer punto, Dios te llama por nombre. Segundo nombre, segundo punto, disculpen, segundo punto, su voz es majestuosa, es el segundo punto, su voz es majestuosa. Esto está en Ezequiel 43:2. Voy a estar hablando ahí, Ezequiel 43:2, para que podamos seguir con este mensaje. Y dice así, he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Su gloria es majestuosa. La gloria de su voz es majestuosa, es algo grandioso. Él se presenta en su majestad para cada uno de nosotros. Y esto es algo realmente de la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros los pastores hablamos a la congregación. Ahí es cuando Dios
levanta el poder de su gloria y se muestra y se revela a través de su voz, a través de la escritura. Y él empieza a generar algo que se llama el proceso de santificación en el creyente. Empieza a sumergir al creyente en la voz de él. Y ahí empieza como a repartir en su voz, en su majestad. Empieza a repartir a cada uno lo que necesita como cambio, como transformación, cómo decirte cómo vivir, cómo decirte cómo trabajar, cómo decirte Dios te va enseñando. ¿Para qué? Para asemejarte a Cristo. Para esto Dios te va hablando, diremos, para que cada día te vayas pareciendo a su Hijo Jesucristo. Entonces en su majestad, en este momento cuando nosotros abrimos la Biblia y ponemos la Biblia en nuestra mesa, en nuestros púlpitos sería, ahí en ese momento la gloria de Dios empieza a manifestarse a través de la Escritura. Y la voz de Dios empieza a correr hacia el creyente como un río de agua que se dirige para transformar los corazones a través de la palabra de Dios, a través de su palabra que es la que transforma, perdón, me quedé ahí, pero transforma el corazón del creyente y lo va atrayendo hacia él, lo va atrayendo porque es su voz dulce. Y cuando uno empieza a hablar, se escucha como un sonido de muchas aguas. ¿Qué quiere decir? Es como que uno larga el poder de su Espíritu Santo y empieza a recorrer hacia nosotros como ríos de agua viva, viva que transforma, viva que da vida en nuestro interior. Es una vida, y esta vida es la vida del Espíritu. Y uno empieza a entender lo que es terrenal y lo que es del Espíritu a través de esta voz. Uno empieza a comprender qué es el mundo y qué es el reino de Dios. Empieza a darse cuenta que uno ha sido salvado, que uno ha sido traído a salvación. Y dice, bueno, Dios me ha traído a este río de agua. Y dice que la tierra resplandece a causa de su gloria. Cuando el hombre habla y exalta la palabra de Dios, él habla, diríamos, y su gloria es demostrada a través de su palabra. Su palabra empieza a glorificar al creyente en la misma gloria de Dios que baja al tabernáculo, y el creyente ya puede ir disfrutando de una gloria que es la gloria celestial. Digamos, no estamos muertos, pero Él nos da como, esto va a ser mi futuro con ustedes, es la gloria de la iglesia. Y ahí Él empieza a trabajar en el creyente a través de su voz majestuosa. Está para todos. Todo el que quiere venir a Él está para que lo puedas escuchar, para que puedas oír su voz majestuosa, para que puedas acercarte. Y ella es una voz transformadora, una voz que te alivia, una voz de calma, una voz de paz, una voz que te trae una tremenda, tengo que decir, estabilidad del espíritu, del carácter, de la vida cristiana. Es único para quien lo logra experimentar. No estoy hablando de una experiencia espiritual, estoy hablando de la misma voz de Dios tocando al creyente en su corazón, y de pronto le sopla vida, pero también le sopla transformación, también le sopla su amor y cura heridas, regenera todo lo malo y lo convierte en lo bueno que Él tiene para sus hijos. Es una sanidad. La palabra de Dios es una voz majestuosa en sanidad, restauración, limpia, lava, desinfecta. Todo, hermano, hay que experimentarlo. Ya dentro de la iglesia sabemos cuáles son los temas que hay. Mucho odio entre hermanos, muchos enojos entre algunos. Muchas veces abrimos nuestra boca sin darnos cuenta, porque nos falta lectura bíblica, nos falta acercamientos a la escritura, a su voz majestuosa. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Número 3.
el tercer punto que tengo para compartir. Gloria a Dios. Número 3. El punto número 3 es su voz, una fuente de gozo. Por si van anotando. Punto número 3, su voz es una fuente de gozo. Y el versículo que vamos a usar está en Juan 3:29. Juan 3:29. Y dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, escuche bien, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Este es nuestro gozo, que tenemos la posibilidad de escuchar su voz, de estar cerca de nuestro Dios. Es muy importante mantenerse en la iglesia, mantener la comunicación con el cuerpo de Cristo, mantener la comunicación con el liderazgo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano de poder crecer en la palabra, de ir formándonos como cristianos maduros. Que no un día estemos bien, al otro día estemos mal. Cristianos que estemos serios. Que yo digo, hoy estoy con el pastor, hoy trabajo con el pastor y sigo al pastor. ¿Por qué? Porque yo tengo la voz de Dios. Yo sé para quién estoy trabajando. Yo tengo gozo, yo sé que estoy trabajando para la iglesia. Yo sé que estoy tratando de formarme. No es fácil, hermano, lógico que no. Tenemos choques entre nosotros, entre cristianos. Muchas veces pelea de uno, pelea del otro. Pero el cristiano maduro en que se enoje, por ahí rezongue, hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es gozo, hermano, hacer el trabajo que tenemos que hacer. Es gozo invertir en la iglesia. Es gozo invertir para el reino, no para el pastor. Nadie invierte para el pastor. Todos invertimos para un reino, que es el reino de Dios. Yo, vos, trabajamos para el reino de Dios. Y ese es nuestro gozo. No diga trabajo para el pastor. Muchos hermanos, ay, yo trabajo para el pastor. No, vos trabajas para el Señor. Por ahí el pastor es el administrador. Y tenemos que ver que los pastores, nosotros, tenemos que decirle qué hacer. Dios nos dejó como administradores del reino celestial. Pero tiene que ser su gozo, hermano. Cuando los convocamos, tiene que ser su gozo ser convocados. Porque están trabajando para el reino de nuestro Señor. Tiene que haber un orden. No todos podemos hacer lo que queremos, no todos podemos trabajar de la forma que queremos. Todos estamos bajo autoridad y tenemos que ser obedientes y tiene que ser un gozo este trabajo, un gozo tener la voz de Dios, un gozo tener la oportunidad de estar colaborando los unos con los otros, porque Dios nos regala estar en comunión con su voz a través de nosotros. Él eligió a sus administradores, nosotros no elegimos a nadie. Yo puedo contar el testimonio de mi vida, yo no elegí ser pastor. Él me eligió a mí. Yo no dije, ay, yo quiero ser pastor. Él me dijo, vos vas a ser pastor. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Él elige a nuestros administradores. Y tenemos que hacerlo con gozo. Un trabajo de gozo continuo para nuestro esposo. ¿De quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Yo trabajo en la iglesia, ¿por quién? Porque la iglesia, ¿quién representa? La iglesia representa a Jesús en la tierra. La iglesia es Jesús mismo en la tierra. Es medio loco decir eso, ¿no? Pero es la realidad. Jesús está vivo adentro de la iglesia. Y Él se sigue moviendo dentro de la iglesia. Y tenemos que hacerlo con un gozo, con un amor. Yo trabajo para vos. Yo quiero que vos sigas usando mi vida, mis manos, mis pies, para que te muevas. Usa mi voz para enviar a alguien un mensaje de amor. Quiero compartir este gozo de mi salvación, porque eso es lo que compartimos, que el Cordero de Dios, el esposo de la iglesia, te buscó
sacó para que seas salvo, para que llegues a salvación, hermano. Y ese es nuestro gozo. Ese pastor, tengo momentos tan difíciles, pero sos salvo, pero te rescató, pero ¿de dónde te sacó? ¿Quién eras antes? Y cuando viniste a Cristo, ¿qué hizo? Era un milagro. Un milagro, pues, pero a mí no me sacó de las drogas, a mí no me sacó estando borracho. No, está bien, gloria a Dios, pero te sacó de una mente de carnalidad, de un mal carácter, te sacó del odio, del rencor, de la tristeza, de la melancolía. ¿De cuántas cosas nos saca Dios? Que no tiene que ser de la droga y del alcohol, porque grandes testimonios buscamos de la droga y del alcohol. Pero cuántas mujeres son tan sentimentales que uno las encuentra normalmente en la vida y son lloronas por cualquier cosa, se les parte el corazón, pero cuando vienen a Dios Él es como que les sana esa herida y dejan de ser melancólicas, porque Dios les trajo fortalecimiento, porque Dios les dio salvación, porque Dios le puso gozo en su corazón. Y eso también no es algo malo. Sufrir el dolor, la tristeza de una persona en el alma no es un problema también. O tiene que ser la droga y el alcohol, ¿no? Para decir, rescatamos a alguien, pero rescatamos a tanta gente, lo rescatamos. Jesús rescató a tanta gente. Él los trae a su reino. ¿Para qué? Para darles gozo, vida espiritual. Sigamos adelante. Otro punto que tengo para compartir está en el libro de Juan. Voy a ir un poquito más rápido, así que no voy a dar el versículo. Dice, y cuando he sacado fuera a todas las, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen tu voz. Los creyentes reconocen la voz del Señor. Creyentes reconocen la voz del Señor. Hay que reconocer la voz de nuestro Señor. No hay que dejarse engañar por las voces ajenas, voces del mundo, voces políticas, voces científicas, voces filosóficas, voces sociológicas. ¿Cuántas voces que tenemos que nos quieren hablar? Y ¿por qué no empezamos a contar cómo nos hablan? ¿Cómo quieren descalificar la iglesia, la fe cristiana, la vida cristiana? Tenemos que reconocer la voz del mundo y la voz de nuestro Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces hasta muchos me han dicho la psicología. Pero no digo que sea malo, yo sé que es una ciencia. Yo tuve 3 años estudiando psicología. Pero ¿cuántas veces esta psicología, que muchas veces tiene procesos para medios terapéuticos, muchas veces no sana la herida, la tapa, la más o menos cicatriza, pero no la logra sanar, no la logra cerrar? Y aquel que escucha la voz de Dios es sanado completamente de un problema terapéutico. Muchas veces aún los mismos psicólogos dentro de muchas de las distintas escuelas no pueden entender lo milagroso que hace la fe. Estoy hablando de una fe sin hablar de un cristianismo, estoy hablando de la fe. Pero cuántas veces la misma fe bien basada hace algo que la psicología no logra hacer. ¿Y es por qué? Porque reconoce la voz de el Cordero, esa voz que viene y le habla dulcemente al cristiano y reconoce el alma del cristiano, el alma de la persona, reconoce que está hablando el Cordero de Dios a nosotros, a los humanos. Pero cuántas veces no logramos interpretar esas voces, porque por falta de la escritura, por falta de conocimiento, por falta de no haber estudiado o leído un poco, empiecen a leer Mateo,
empiece a leer Lucas, empiece a leer Marco, empiece a leer Juan. Reconozca la voz de su pastor. Reconozcamos la voz de Cristo mismo. Otro punto que le quiero hablar, que también está ligado a este punto, también está en Juan 4:5, o en Juan, decimoslo ahí nomás, dice, más al extraño no seguirá, sino que huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. No conocemos la voz del extraño. Tenemos que huir de estas voces, huir de las voces del mundo, huir de lo que nos quieren decir, no escuchar. ¿Por qué? Porque ellas nos van a querer conquistar para errar en el camino cristiano. Hay muchas ideologías dando vueltas. Hay muchas otras voces dando vueltas. Hay que tener cuidado. Intensamente cuidado, más en este tiempo, intensamente cuidado. Más los jóvenes. Los jóvenes, con mucha conciencia con eso. En internet hay de todo, muchachos. En internet hay de todo, chicas. Tengan mucho cuidado con lo que escuchan. No se crean todo lo que ven. Hay que tener un cuidado exhaustivo con lo que entra por este oído. Porque podemos estar escuchando aquello que no son voces de Dios. Aún más, son voces diabólicas hablándonos. Voces diabólicas hablándonos, vuelvo a repetir. Tenemos que escuchar aquello que está fundamentado en la palabra de Dios para nosotros. Pero también tenemos que escuchar lo que no está fundamentado, ni va a estar nunca fundamentado por la palabra de Dios, voces de psicólogos, filósofos, sociólogos, políticos que nos gustan. Porque nos gustan, porque dan lo que a nuestra carnacidad le gusta. Y eso es lo que no tenemos que hacer por nada del mundo. Yo quiero escuchar la voz del Cordero de Dios. Y esa voz está en una sola huella digital, como lo vengo diciendo. No hay otra huella. Dios no va a cambiar hoy, no va a mutar mañana. Dios es el mismo siempre para vos. Y muchos quieren como distorsionar la palabra de Dios. No voy a decir quiénes, pero hay muchos. Y muchos son perdón, de adentro. Y mucho más son de afuera. Tenemos que tener cuidado. Hermano. No escuchar. No te llenes la cabeza con ideas que no corresponden a que tenías, porque después nos confundimos. Y ahí, cuando nos confundimos, qué problema cuando uno entra en confusión con él. Es un problema, hermano. Tenés que ir al pastor. El pastor tiene que ayudarte y desenvolverte del rollo que te hicieron. Los rollos que nos hacemos como cristianos. Yo puedo contar los míos con experiencia. Algún día yo también he tenido mis rollos teológicos por escuchar cosas que no debía escuchar. Y era joven todavía. Hoy en día, ya cuando uno va creciendo, va pudiendo como despegarse solo de los rollos, ¿no? Que crean las voces extrañas. Entonces, no escuchemos voces extrañas. Busquemos la voz del Cordero de Dios, la voz de aquel que lleva la iglesia, que se llama Jesús de Nazaret. Sigamos más adelante. Les voy a decir los nombres que me fui pasando de los puntos para que ustedes lo puedan llevar. Número 4 que me pasé, que es su voz reconocida por los creyentes. Después tenemos, ahí está, ahora sí. Después tenemos la voz extraña, que es un punto interno, que es lo que está hablando, la voz extraña, que es un punto y medio. Y punto número 5 que voy a estar hablando ahora: si oyes su voz, estás en la verdad. Y les voy a dar el capítulo, ¿sí? Juan 18:37. Vamos a estar leyendo Juan 18:37. Aleluya. Juan 18:37 dice:
lo siguiente. Dice, y les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy yo el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que está, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahí podemos ver lo que Jesús está hablando sobre su voz, sobre la huella de él, ¿no? Sobre su registro hacia nosotros. Esta es mi voz. Esto es lo que quiero que yo oiga, que yo escuche, está diciendo. Todo el que me escucha, mire lo que dice, es de la verdad. ¿Bien? Eso está diciendo. Todo el que me escucha, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es mi voz, la escritura es mi voz. Ella es la señora, mira lo que estoy diciendo, la señora de la iglesia, la Biblia. Ella dirige la iglesia. Y a ella tengo que escuchar lo que está ahí adentro. Esa es mi información, lo que yo necesito para ser transformado. Es la que rige el ministerio. Es muy importante reconocer la escritura, la Biblia. Esta señora, muy mal que le diga así, pero bueno, muy mal. Y esta señora, nuestras Biblias, pues son un elemento fundamental para el desarrollo y la posibilidad de reconocer voces extrañas y que no sea la voz de otra, sino que sea la voz de nuestro Señor. Y si estamos en la verdad, vamos a buscar esta voz. Aquí me quiero equipar en tu voz, Señor, porque yo sé que esta voz me da gozo, que esta voz me transforma, que esta voz me alinea a tu corazón y a tu verdad. Y yo soy tuyo, yo te quiero escuchar, Señor. Y no vayamos a ser tan místicos, por favor, cristianos. Seamos verdaderos cristianos. Apoyémonos con fundamentos cristianos. Ah, no, Dios me dijo, Dios viene y me tocó, Dios vino y me abrazó. Sí, amén, Dios te abraza. Pero Dios no te va a hablar imaginación. Dios no te va a hacer un Dios imaginario. Dios es un Dios escritural y está ya hecho tu huella, tu voz para ti. No la podemos cambiar, hermano. No podemos querer escuchar algo que a mí me gustaría escuchar. No quiero hablar mucho de esto porque algunos se ofenden, pero ahí en Gálatas 5 dice todo. Como quien busque Gálatas 5 se da cuenta que es lo bueno y que es lo malo, hermano. Esta es su voz. No la queramos cambiar. Es difícil, es un proceso difícil. Todos lo llevamos difícil. Porque mantenernos en su voz, en su verdad, no es sencillo. Yo no lo voy a discutir a nadie. Yo voy a decir, sí, hermano, tiene razón. Es un proceso en el camino hacia el proceso de la santificación progresiva. Porque se llama santificación progresiva porque es un proceso. Yo voy leyendo, voy entendiendo la escritura, voy escuchando su voz y ella me va elevando a la verdad. A la verdad. Por eso no te alejes de la iglesia. Mantente en la congregación. Mantente en su voz. ¿Me entienden? Amén, gloria a Dios. Esto es lo difícil, porque adentro de la congregación uno dice amén y otro te dice gloria. Entonces voy a entender que el hermano te entiende, pero para aquí lo tenemos difícil los pastores. Pero bueno, ya la próxima semana estaremos ahí. Lo otro, hermanos, tenemos esta voz, que quería leer una parte. Quiero que escuchen lo que respondió Jesús a Pilato. Dice, tú que dices que yo soy el rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la llevamos adentro, porque una vez que la leemos, la estudiamos,
ella va adentro. ¿Y damos testimonio de quién? De la verdad. Yo soy un testimonio vivo de la verdad. ¿Por qué? Porque conozco su voz. Yo sé cómo comportarme, cómo referirme a otro ser humano, cómo ser con los míos. ¿Por qué? Porque soy testimonio de su voz, testimonio de su verdad, porque escuché su voz. Es algo que tenemos que aprender, digamos, y no usar tanta imaginación. Bajar más de la imaginación y fundamentarnos en la voz palpable que tenemos. Es difícil, porque a todos nos gusta la alabanza, la adoración y la llenura del Espíritu Santo a través de la alabanza, pero con fundamentos, hermanos, con fundamentos. Sigamos adelante. Nos vamos a estar dirigiendo en el segundo punto, número 6. Siempre me dicen, pastor, se pasa los puntos, pastor. Sí, me pasa los puntos muchas veces, así que disculpen. Punto número 6 dice, su voz poderosa. Anoté esto, su voz poderosa. En Apocalipsis 1:15 dice lo siguiente, dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Así es su voz poderosa como un estruendo de muchas aguas, que viene hacia ti. Es un estruendo, es ¡boom! Te golpea, te choquea, pero te habla. Muchas veces quedamos, oh, Dios habló. Por ahí estamos leyendo la escritura y Dios te tocó y te habló, te dijo algo. Y fue como un estruendo, quedaste así, wow. Dios me habló, Dios, sé que eso viene de parte de Dios, yo lo sé. Acabo de leer la escritura y Dios me dijo un versículo que a mí me bendijo, me transformó el corazón. Así su voz, es como un estruendo. Pero hay que tomarse el tiempo de leer, hay que tomarse el tiempo de escuchar, hay que tomarse el tiempo de trabajar con esa palabra que el Señor te dio. Muchos dicen meditar, pero yo diría trabajar en la palabra que Dios te dio. Tomarte un tiempo, como para poner meditar, ¿no? Tomarte un tiempo y tratar de ver lo que te dijo. Pensar en lo que te está hablando. ¿A quién le habló en este momento? ¿Pero qué me está queriendo decir a mí con esta palabra? ¿Qué está queriendo hablarme a mí en este momento? Y su voz es un estruendo en nuestro corazón que nos quebranta, pero después nos arma de amor y nos rehace para ser hijos de Él. Hijo de Él, viene, así te hablo, pero así te levanta, y te levanta a un nuevo hombre espiritual, a un nuevo persona. Cada vez que te va hablando, te va transformando y vas resplandeciendo la semejanza de Cristo. ¿La semejanza de quién? De vuestro Señor Jesucristo en vuestras vidas. Porque eso tenemos que llegar, a ser como Él. No hay otro camino. Tenemos que mejorar cada día un poquito más. Es difícil mejorar. Es difícil construir el carácter. Es difícil dejar lo malo y ir separándose y cada día volverte más como a la voz de Dios corresponde, como Él te está diciendo, yo quiero que seas como yo soy. Opa. Pero se puede. No significa que estás libre de pecado. No significa que no vas a cometer errores. No significa eso. Significa que vas en proceso a una transformación que se llamaría de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta algún día llegar a la presencia de vuestro Señor Jesucristo y todos nos encontraremos en nuestro hogar celestial. Entonces su voz es como un estruendo poderoso, poderoso, que quiere hablar a tu vida en esta noche, todos los días, cada mañana, siempre. Pero tienes que estar receptivo a esa voz. Muchas veces nosotros escuchamos a predicadores que dicen, cuando están hablando en el mensaje, no, escuche tu voz. Y la voz tendría que ser la del predicador, explicando la Biblia abierta,
y mostrando el mensaje de Dios y mostrándole al creyente y a los creyentes cuál es lo que Dios quiso decir, para que vos puedas interpretar el mensaje adecuadamente. Y esta voz es un estruendo al creyente, porque le estás mostrando la misma gloria palpable de Dios a la iglesia. Es la voz del texto, y ahí está el creyente entendiendo el estruendo de Dios, o sea, con muchas aguas que viene hacia él y dice, wow, yo estoy viendo la gloria de Dios por medio de lo que el predicador me está hablando. Eso es precioso, hermano, eso es precioso. Sigo para no demorar más. Eh, el punto número 7 que le quiero hablar, punto número 7, dice así: si oyes su voz, vivirá en ti. Mira lo que le dice. Si oyes tu voz, vivirá en ti. Punto número 7. Terminamos aquí. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese el punto. Si, si yo, si yo abro la puerta, recibo el mensaje, soy receptivo al mensaje de él, que abre la puerta, él vivirá en ti. Porque el mensaje es el mensaje que entra en nosotros. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, viene la fe, y la fe hace que entre ¿quién? La vida de Cristo en nosotros. La vida de Jesús en vos. Y Él quiere entrar en vos. Él quiere que escuches tu voz, que la leas, que la estudies, que la analices, y vas a tener una transformación cristiana como jamás conocido. No te quedes con lo que hablamos todos los domingos, no te quedes con lo que te hablo todos los sábados, no seas de esos, no seas de esos, porque te puedo hablar muy lindo un sábado y el siguiente, y vamos a estar dando vueltas siempre en lo mismo, porque no soy yo el que pueda hacer el cambio. Es algo que no hemos entendido en las nuevas tiempos del cristianismo. No es el pastor el que te va a transformar, no es la oración del sábado, del domingo, no es lo que te va a transformar, es el estudio exhaustivo de su voz, para que Él pueda entrar en ti y hacer el cambio. Y ahí, cuando vos entendés que Él vive en vos, vos podés trabajar con tu pastor bien, vos podés vivir bien con los hermanos, porque son maduras en la fe cristiana, sabés dirigirte en la iglesia, sabés vivir en comunión, saber no crearle problema al pastor. Ahí sabemos, porque Él vive en ti. Y cuando Él vive en ti es como que estos engranajes están bien. Y vamos dejando cosas que antes veíamos dentro de la iglesia, que uno quiere, está mal, pero Dios te dice, déjalo pasar, porque Él está pasando por un proceso. Ayuda al pastor, guiarlo, ayudar a la congregación junto con Él, y te va guiando. ¿Entienden, hermano? Es muy importante aprender a abrir la puerta. Cuando abrimos la puerta, hermano, cuando abrimos la Biblia, estás abriendo tu puerta. Yo quiero saber lo que dice su voz, estoy abriendo la puerta. Y cuando abro el libro, dejamos que Dios se siente con nosotros, y Dios se sienta contigo. Y vos empezás a leer su voz, y Él está cenando con vos, te está dando alimento espiritual. Sentate y lee tu Biblia, escucha su voz. En esta noche es el momento que escuches su voz, es el momento que cenes con tu Señor, pero de verdad. No, me gusta escuchar la predicación de tal pastor, no, me gusta escuchar la predicación de otro pastor. Amén. Escucha directamente la fuente de agua que la tenés en tu casa, en una biblioteca. Escucha su voz. Es necesario que te acerques y lo reconozcas cada día un poco más, para que Él viva adentro tuyo. Vamos a orar, hermano. Yo estoy terminando este mensaje. Lo hago corto porque si no
Es muy largo, pastor, me dicen. Es verdad, en la congregación soy bastante largo. Mis predicas son a veces hasta de 45 minutos. Es diferente hablar frente a una cámara que hablar en la congregación, obviamente. Así que voy a orar esta noche y voy a orar por ti. Si alguien en algún momento quiere enviarme una necesidad en oración, podemos estar orando online. Dice así, dice así. Vamos a orar, vamos a orar. Oremos, hermano. Señor, te agradecemos en esta noche la posibilidad que tú me das de estar aquí para escuchar tu voz. Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero ver tu huella, Señor, en esta noche en mi vida. Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer de leer las escrituras. Yo quiero acercarme plenamente a tu voz y reconocer tu voz cada día, Señor. Padre, no me dejes desfallecer sin cada día conocerte un poco más, sin cada día poder observar lo que dice tu palabra, Señor. Cada día poder escuchar más aquella voz majestuosa, aquella voz que me llena de gozo, Señor. Aquella voz, Señor, que necesitamos reconocerla a través de la lectura de tu verdad. Saber que lo que tú hablas es verdad, Señor. Señor, no quiero escuchar ninguna voz extraña. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. La voz de tu iglesia, Señor. No me dejes, Señor. No me dejes, no me sueltes de tu mano, Señor. Señor, yo quiero estar en tu verdad. Yo quiero formarme como un hombre y una mujer en tu verdad y que esa verdad sea plena, Señor, para mi vida. Sea plena en plenitud, Padre. En tu nombre, Jesús. Que esta voz poderosa, Señor, sea una voz transformadora. Que esta voz poderosa viva en mí, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ustedes. Que hay alguien o alguien escuchó después más tarde, eh, voy a orar por ti. Señor, yo no sé quién está o quién escucha después, Señor, pero yo te quiero pedir, Padre, en tu nombre, Señor, que la persona que haya escuchado este mensaje, Señor, tú la bendigas con tu voz, que entienda la necesidad de leer las escrituras, Señor, de reconocer tu voz cada día un poco más, para ser transformado cada día en un hijo tuyo, Señor. Que cada día, Padre, este proceso sea con mayor intensidad para que Él pueda vivir el gozo de ser un cristiano, Señor. Marca su vida con tu palabra, Señor. Trae felicidad, trae gozo de libertad a través de tu verdad liberadora, Señor. Porque es tu verdad la que actúa sobre los creyentes. Es tu verdad la que dirige tu iglesia, Señor. Esta verdad liberadora, transformadora, Señor. Esta verdad, Señor, que limpia, lava y sana, Señor. Sana todo corazón que haya escuchado el mensaje. Sana todo corazón de todo dolor, de toda tristeza, por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús.